Vivir en la comunidad actual representa estar sujeto al tiempo de la ley. No solamente la ley desde el punto de vista jurídico, sino también al espíritu de la ley desde el punto de vista espiritual. Mis amados, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral. Originamos en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar atentos en esta programación para toda la familia. Venimos desarrollando una jornada, dígalo fuerte, apasionante con el tema respecto de los mishpatim, las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos, los decretos. Y por supuesto entendiendo con claridad el concepto de la ley. Cuando se ha entendido la expresión ley según los textos bíblicos, usualmente para el tiempo moderno, muchas gentes dicen, ustedes estudian la ley, pero es que las cosas de la ley ya pasaron. O bueno, las cosas de la ley le pertenecen a los judíos. Pues ni una cosa ni la otra. La ley está establecida, es la ley. Probablemente en la ley jurídica, desde el punto de vista civil, comercial, administrativo, penal, tenga reajustes de ley, pero la ley de Adonai es una ley sempiterna, para siempre, eterna. El Shabbat es eterno. Los mandamientos son eternos, de cumplimiento. En este proceso, en el desarrollo del tema frente a la ley, la Torá, vimos en esta semana, ya en lo que hemos llevado del recorrido para recuperar un poquito lo que hemos tratado, vimos muchos textos bíblicos, suficientes desde Bereshit hasta Apocalipsis, en los que definimos a la luz de la palabra, y espero que usted tenga nota de todos los textos bíblicos que esta semana dimos lectura. Y me tomé el tiempo, repito, de hacer la lectura de cada uno de ellos para que podamos, repito, en la medida que leemos y comprendemos la lectura, establecer, según la Biblia, escrito está, qué es la ley. ¿Cuál es el fundamento de la ley a la luz de la palabra? ¿Qué está escrito en nuestra Kadosh Torah? ¿Qué escribió Moshe frente a la ley? ¿De qué habló nuestro amado Yeshua cuando hizo referencia justamente al tema de la ley? Entre otras cosas, el mismo Yeshua nos dice en el libro de Mateo, y ya que estoy en este texto, aprovechemos Mateo capítulo 5, verso 17, dice, no penséis, pero ni por casualidad se les ocurra, que he venido para abrogar, para retirar, para anular, para cambiar, para quitar, para dejar de hacer la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino que he venido para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Más claro, transparente y cristalino, ¿para dónde? Entonces, pensando en este concepto de la ley, creo que muchas personas, cuando hacen referencia a la ley en el sentido de Torah,
pueden tener un mal concepto, un mal entendimiento y de hecho hablar mal, pensar mal y de hecho incluso actuar mal porque no tienen claridad frente a lo que es la importancia de la ley. Hablando de la importancia de la ley y para introducir un poco la jornada, porque vamos a dos temas apasionantes. Uno, frente a lo que es el concepto de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, hueso por hueso. O además hablar de lo que es el famoso código Hammurabi o Hammurabi. Esos serán nuestros dos programas siguientes y al cierre de jornada concluiremos entonces dejando absolutamente claro la importancia de la ley. Pero vino a mi corazón o viene a mi corazón en este momento alguna anécdota de la escuela, en el estudio en la Facultad de Derecho. Alguna vez, un querido maestro, un querido profesor, en un examen final de semestre me hizo una pregunta que entre otras cosas fue muy favorable para conmigo, una atención especial, una cortesía de parte de mi amado profesor, siendo él muy estricto, muy extremadamente estricto en la materia. Sin embargo, conmigo, repito, pues tuvo cierta consideración y me hizo una pregunta que aparentemente era muy sencilla. ¿Qué es el espíritu de la ley? ¡Wow! Una pregunta muy sencilla. Yo les pregunto a ustedes, según su conocimiento de la cultura general, de la vida, de la experiencia, del estudio, de la teología, de la misma Torá, ¿podría usted colocarme aquí en el chat, por favor, una respuesta suya? ¿Qué es el espíritu de la ley? Pues bien, para aquel entonces, créanme que la pregunta, repito, que parece muy sencilla, me tomó por sorpresa y, por decirlo de alguna manera, fuera de lugar. Es decir, no tenía contexto, ni texto, ni pretexto para contestar a esa pregunta tan sencilla. Así es que en un proceso extraordinariamente rápido de discernimiento y entendimiento natural, tomé las frases de la pregunta e hice una evaluación y conclusión en fracción de segundos. El espíritu, entendiendo desde el contexto espiritual, el espíritu, nos dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, recibiréis poder cuando el espíritu de Adonai venga sobre ustedes. Entonces concluí, el espíritu nos habla de poder. Y la ley, mencionábamos en esta semana la frase, dura es la ley, pero es la ley. Dura letz et la letz. Dura es la ley, pero es la ley. Entonces, la ley tiene rigidez, la ley tiene obligatoriedad, la ley tiene prioridad, la ley tiene cumplimiento, la ley es exegética, la ley es determinante, la ley se cumple sí o sí. De tal manera que haciendo ese análisis, repito, en las fracciones de segundo, empecé a exponer a mi querido maestro la respuesta frente al contexto de qué es el espíritu de la ley. Todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad dentro de la nación, conforme a lo establecido por la Constitución política, la Constitución nacional. Tenemos el derecho a elegir, tenemos el derecho a ser elegidos, tenemos el derecho a los beneficios, a la seguridad, a la escuela, a la academia, al trabajo, a la salud y bla, 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 bla. Y después de unos cuantos minutos, bastantes por demás, de hablar acerca del espíritu de la ley, el querido profesor dijo, muy bien, excelente, muy bien su respuesta, me calificó con una buena nota y me fue muy bien en el examen. Pasaron algunos minutos más tarde y estando en la cafetería de la universidad me encontré con el querido profesor. Y me dijo, señor Alfaro, le califiqué con una buena nota porque veo que se defendió muy bien frente a la pregunta. Pero sin embargo le quiero dejar a consideración que dedique un tiempo y lea con detenimiento qué es el espíritu de la ley, porque realmente, aunque su respuesta fue buena, no era la respuesta correcta. Sin embargo,
le califiqué el hecho de que se defendió frente a la respuesta. Vaya sorpresa. Así es que vamos a dar comienzo a esta jornada para hablar de la ley del talión y para hablar del código de Hammurabi con la pregunta: ¿qué es el espíritu de la ley? Y vamos a encontrarnos con que la ley evidentemente es la letra. Escrito está, tanto en el contexto bíblico espiritual como digamos en el contexto jurídico como tal, en las diferentes formas del derecho penal, administrativo, comercial, civil, etc. En ese contexto, mis amados, el espíritu de la ley tiene que ver con el significado o la razón más profunda de la ley. Es decir, cuando hay una ley establecida, a su vez, nosotros podemos leer una ley, el anunciado de una ley, el anunciamiento de una ley, lo que la ley prescribe, pero sin embargo, a su vez, esa ley y ese texto tiene una interpretación mucho más profunda, mucho más allá de lo que ligeramente podríamos observar. Mientras que la letra de la ley se refiere a un texto, repito, exactamente escrito, debe tener a su vez ese texto una aplicación literal y por lo tanto tenerse en cuenta que el significado de ese texto, a su vez, repito, tiene una mayor profundidad de lo que podemos ver a simple vista. Los niños son buenos para enfatizar la letra de la ley, excluyendo el espíritu de esta. El siguiente ejemplo nos podría ayudar. Vamos a tomar un texto que nos habla sobre este ejemplo del espíritu de la ley. Un niño llega a la casa después de su jornada de escuela y se le dice: no veas televisión hasta que termines tu tarea. Unos minutos después, su madre lo encuentra precisamente desobedeciendo, viendo los dibujos animados en su televisión o en su tablet, sin hacer la tarea. El niño protesta que su madre solo le dijo que no viera televisión. Ella nunca dijo de no ver acerca de un programa en especial como los dibujos animados que a él le gustaban y particularmente no los vio en la televisión, sino que los vio en su tablet. En este ejemplo, el niño ha cumplido con la letra de la ley, es decir, no violó el espíritu de la ley porque no vio la televisión. Si la madre le hubiera dicho: está terminantemente prohibido ver cualquier imagen en televisión, en la tablet o en cualquier otro elemento, entonces podríamos considerar que el niño había incurrido en una falta. Por lo tanto, el espíritu de la ley va a la letra. Ella podría haber sido aún mucho más específica cuando le dio esa orden a su hijo. Sin embargo, fue muy tajante, repito, al decir: no veas la televisión. Y evidentemente el niño no vio la televisión. En el libro de Vallicrat, Levítico, capítulo 19, verso 14, dice: no maldigas al sordo ni pongas tropiezo delante del ciego. Aquí la letra de la ley prohíbe exactamente dos cosas: maldecir al sordo y hacer tropezar al ciego. Sin embargo, ninguna ley puede cubrir explícitamente todas las situaciones posibles. El espíritu de la ley, como lo vemos en el Levítico, en Vallicrat 19:14, prohíbe aprovecharse de la discapacidad de una persona, sin importar cuáles sean esas discapacidades. La letra de la ley puede ser estrecha, pero el espíritu de la ley abarca algo mucho más amplio y por lo tanto es más difícil de obedecer. Es posible pasar por la vida sin nunca maldecir a un hombre sordo o hacer tropezar a un hombre ciego, pero es mucho más difícil nunca aprovecharse de la debilidad de otro. Cuando hablamos de este tema tan apasionante como lo es, repito, el espíritu de la ley y todo lo que vamos a mencionar frente a la ley del talión, por eso, repito, leímos todos los textos para que comprendamos la diferencia entre una ley civil y comprendamos la diferencia entre la ley a la luz de la palabra.
En el Sermón del Monte, que ya hemos hablado sobre este tema, Yeshua interpreta la ley mosaica de acuerdo con el espíritu de la ley, no con la letra. La ley prohibía el asesinato, pero Yeshua dijo que la ira o la burla hacen culpable de asesinato a uno, porque las mismas actitudes que producen el asesinato primero producen ira y desprecio. La ley prohíbe el adulterio, pero Yeshua dijo que una mirada lujuriosa es adulterio en el corazón. Entonces, vean lo interesante del espíritu de la ley y la interpretación maravillosa que Adonai hace a la letra y al espíritu de la ley. No adulterar, entendiendo que adulterar, en el caso de un matrimonio, una pareja, un varón, una mujer, casados, que tienen una relación extramatrimonial o fuera del matrimonio, evidentemente entran a una condición de violación de la ley espiritual, el mandato, el mandamiento, la misbot, en cuanto al adulterio. Pero Yeshua va más allá en lo profundo del espíritu de la ley y dice, pero basta que solo con el mirar, el hombre, en este caso a una mujer, bueno, ya hoy como sabemos lo que ocurre, pero hablemoslo desde el punto de vista de la palabra, que un hombre mira, observa, dirige su mirada con una intención deseosa, una intención malévola, una intención lujuriosa. Entonces, aunque físicamente no haya cometido el adulterio como tal, dice Yeshua, solo con el hecho de mirar ya cometió adulterio. Vean entonces cómo el espíritu de la ley tiene un trasfondo más allá de lo que, repito, usualmente nosotros podemos ver. Solo con una mirada lujuriosa ya hay adulterio en su corazón. Un hombre que nunca toca a una mujer aparte de su esposa, pero que no se entrega, pero que se entrega con fantasías sexuales, está obedeciendo la ley, la letra de la ley, pero no su espíritu. Y según Yeshua, obedecer la letra de la ley puede ser que obedezca la letra de la ley, pero no la letra del espíritu, o la ley del espíritu mejor. De tal manera que aquí no hay una opción. Cuando Yeshua le pregunta acerca del mandamiento más importante, cuando a Yeshua se le pregunta acerca del mandamiento más importante, él invocó inmediatamente el espíritu de la ley. Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En el programa anterior, en el día anterior, recuerden, hablamos frente al tema del Brit Milá. Y Pablo hacía ese sentir profundo de la letra en cuanto a la ordenanza con la Brit Milá, y decía, ¿de qué sirve que un hombre entre en su pacto de Brit Milá si continúa con una lengua pecaminosa, con una mirada morbosa, con oídos que no tienen que oír lo que están escuchando, con el hablar lo que no tiene que hablar? ¿De qué sirve entonces una Brit Milá en el prepucio del varón, en el pacto de santidad de un varón Kadosh, si todos sus actos, sus expresiones, sus actividades, sus circunstancias del día a día continúan viviendo la vida de pecado? ¿De qué sirve nosotros caminar en el Aliyá, subir, ascender al tiempo maravilloso de la Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach, hombre, mujer, si al igual la mujer continúa con un corazón perverso, la crítica, la murmuración, el chisme, la calumnia, el juzgamiento, la ira, la contienda, los celos, los pleitos? Entonces, circuncidado el varón y la mujer circuncidada en su corazón, si no tenemos cambio, transformación, renovación de nuestra vieja manera de pensar, de nuestra vieja manera de vivir, el espíritu de la ley profundiza y nos dice entonces, ¿para qué sirve el tema del Brit Milá? No está diciendo Pablo que no lo hagamos. Está diciendo,
Si lo hacemos es porque hay una responsabilidad en el espíritu de la ley que nos indica que al asumir este acto tan importante en la vida del varón y la mujer en el sentido del corazón, entonces ya no vivo yo, el hombre carnal, ya no vivo yo, porque Yeshua, nuestro Mashiach, vive en mí. Ese espíritu de la ley entonces nos da una responsabilidad muy profunda. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, un maestro de la ley, deseando justificarse, pregunta a Yeshua: ¿y quién es el prójimo? ¿Y quién es el prójimo? Lucas capítulo 10, verso 29. ¿Podría ser posible cumplir con el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo si el prójimo se define lo suficientemente estrecho? Es decir, la respuesta de Yeshua en la historia del buen samaritano, en la que demuestra que tu prójimo es cualquier persona, atención, cualquier persona con la que te encuentres en el camino. De hecho, la verdadera pregunta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿a quién seré prójimo? El espíritu de la ley requiere que seamos proactivos en cuanto a ser comunidad, familia, ministerio, relación laboral, académica, sociedad, buscando justamente en nuestro entorno quienes necesitan ayuda o de qué manera yo puedo servir. Así esa persona no sea ni un familiar, ni un cercano o una persona que regularmente puedo tratar, pero si en el camino puedo brindarle el apoyo, el servicio, la necesidad de suplir a alguien, entonces ese es mi prójimo. Finalmente, ninguno de nosotros es capaz de cumplir con esta ley perfectamente, ni en la letra ni en el espíritu, porque por lo tanto somos condenados como pecadores en necesidad de Salvador. Las personas que se enfocan entonces en la letra de la ley a menudo señalan su cumplimiento como un medio para justificarse, incluso cuando violan figuradamente la intención de la ley. Sin embargo, Adonai juzgará de acuerdo con el espíritu de la ley, no solo con la letra. Recuerden que la distancia entre nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Yo he pensado en apoyar y en bendecir a ese hermano, a esa hermana, a esa familia. El Eterno me ha mostrado que debo bendecirlos. El Eterno me ha mostrado cómo debo apoyar y bendecir el ministerio. Ahora que tengo buena provisión y bonanza y Adonai me ha bendecido, quiero bendecir el ministerio, quiero proveer para que en el ministerio no haya alguna escasez de ninguna clase. Eso es lo que tengo en mi pensamiento. Pero en este puente tan corto entre el pensamiento y las intenciones del corazón, este puente está quebrado. El puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? Con oración y ayuno, creo que sería la respuesta más correcta. ¿Qué ocurre entonces, mis amados, con esta apasionante historia? Vamos a avanzar entonces un poquito en primer lugar con el concepto acerca del Código de Hammurabi. Me tomé el tiempo y usted puede por favor hacerlo, hágalo conmigo en su internet, busque allí en el buscador Código de Hammurabi y pídalo en PDF, Código de Hammurabi PDF. Allí va a encontrar todo el texto del Código de Hammurabi totalmente gratuito. Hágalo por favor. Y si tiene un tiempo o busque un tiempo, por favor, dedíquele una buena parte del tiempo. No es muy extenso por demás. Y estúdielo, léalo. Por lo menos cuando usted pueda hablar con alguien o alguien le pregunte acerca del Código de Hammurabi, no invente historias de las que usted no conoce. Porque es que típicamente nos volvemos conocedores de todo y hablamos de todo y sabemos de todo y a la verdad no sabemos de nada. Pero si usted se toma un tiempo para leer el Código de Hammurabi, cómo está establecido jurídicamente, civilmente, económicamente, socialmente, tiene que ver con reglas establecidas para el matrimonio, para el noviazgo, para el trabajo, para los negocios, para la parte comercial, para la parte mercantil, para la parte migratoria, es decir, todo lo que el Código Hammurabi desde aquellos tiempos, 2700 años antes de Mashiach, establecía cómo una sociedad debía regirse. Y si miramos con detenimiento, y me tomé el tiempo, repito, de hacer la tarea, si miramos con detenimiento
todo cuanto el código Hammurabi estableció en su momento en la sociedad de aquel tiempo, en esa Mesopotamia, en Babilonia, toda esta historia de aquellos tiempos, pues notaremos que muchas, si no muy buena parte de todo el código, aún podríamos considerar se utiliza en el día de hoy. Obviamente con algunas excepciones en casos de muerte, hablando de ojo por ojo, diente por diente, pues no se trata de que si alguien, el oftalmólogo hizo una cirugía y le dañó, a cambio de sanar el ojo, le causó mal al ojo, entonces hay que sacarle el ojo al oftalmólogo porque la cirugía fue errónea. Eso es lo que típicamente interpretaría la ley del momento, ojo por ojo, diente por diente. Pero también dependía de las castas sociales, si eran de los hombres de la jerarquía, los nobles, los hombres que tenían ciertos privilegios, o si eran personas de cierto estatus social, tenían ciertas preferencias desde el punto de vista de Hammurabi, desde el punto de vista de la ley, digámoslo en su momento, y si eran esclavos, pues tenían otras situaciones, y si se lastimaba, por ejemplo, a un esclavo, entonces no se indemnizaba, por favor, al esclavo, pero sí se indemnizaba por lo menos al amo o al dueño de ese esclavo. Todo esto tiene que ver, repito, a lo largo de la historia con todos nosotros. Y si lo miramos en un trasfondo, 2000 años antes de Mashiach, este emperador coloca este texto de Hammurabi y seguramente recopiló de otros pueblos o de otras comunidades algunos detalles que trajo luego para formar este contexto. Pero de lo que se conoce hasta el día de hoy podríamos decir o concluir que probablemente es uno de los primeros, si no el realmente primer texto jurídico establecido plenamente y que, repito, hoy podemos accesar a él a través de sus 282 leyes inscritas en una piedra por el rey de Babilonia, Hammurabi. Esto ocurre entre 1795 y 1750 antes de Mashiach. Este rey de Babilonia, Hammurabi, conquistó posteriormente el reino de la antigua Mesopotamia, aunque este código legal no fue propiamente el primero, por lo menos sí se puede definir que es el primero con una mayor claridad y que estableció e influyó en las leyes, repito, incluso hasta nuestros días, de otras culturas. Los primeros restos de un conjunto de reyes de la antigua Mesopotamia corresponden al código de Ur-Nammu, que data del año 2000 al 2050 antes de Mashiach, realizada en la ciudad de Ur, el reinado de Ur-Nahum o de su hijo Salguti. El código durante el reinado de Hammurabi, la población más diversa, y su código lo refleja con una gran precisión para asegurarse de que todos entendieran con absoluta claridad lo que en cada uno de ellos tenían responsabilidad. Es decir, el código era tan absolutamente claro que todos debían conocerlo. Tanto, repito, los nobles, los aristócratas, los ricos, la clase importante, económica, social, como hasta el esclavo, debían conocer con claridad a qué estaban expuestos sí o sí cometiesen algún tipo de falta, delito o cualquier omisión. Este código regulaba los contratos de negocios y precios adecuados para los productos, así como la familia y el enjuiciamiento criminal. Cada crimen inscrito sobre esta estela viene consigo por un castigo que se debe a quien infringe ese delito. Nadie podría alegar ignorancia a la ley porque la estela de más de 2 metros, 7 pies de alta, estaba expuesta en público. En su parte más alta estaba grabada la imagen de Shamash, el ídolo de la justicia, entregando las leyes a Hammurabi, y el texto que sigue deja claro que esas son las leyes de los, comillas, dioses, no unas reglas arbitrarias creadas por hombres. El imperio de Hammurabi colapsó tras su muerte y Babilonia fue saqueada repetidamente a lo largo de varios años, hasta que el rey Elam saqueó la ciudad de Sipar cerca de Babilonia, y se cree que se llevó el Elam el código de Hammurabi junto con la estatua de Marduk como botín de guerra.
La estela en la cual aparecen los textos escritos casi en su totalidad, algunas columnas fueron borradas, probablemente el desgaste del tiempo, o a lo mejor a propósito, no tengo claridad frente al tema, no hay ninguna persona que lo establezca con exactitud qué pasó, pero la estela físicamente, esta piedra en la que está escrito por anverso y por reverso el código de Hammurabi, fue descubierta hacia el año 1901 en las ruinas de la ciudad elamita de Susa, y actualmente está ese testimonio está allí presente. Se exhibe públicamente en el Museo del Louvre en París. El Museo del Louvre. El código de leyes más antiguo de Mesopotamia fue el código de Ucrania, del que hoy solo existen algunos fragmentos. El código de Ur, aunque también fragmentado, todavía tiene cohesión suficiente para ofrecer una idea clara del contenido de estas leyes, que venían escritas en el idioma cuneiforme, o en la escritura cuneiforme, sobre tablillas de arcilla, y sigue un modelo posiblemente establecido por primera vez en el código de Ucrania, que también influiría en los posteriores reyes y en las posteriores leyes de Esmuná, el código de Reb-Istar y el código de Hammurabi. Mesopotamia había sido gobernada por Sargón 2334 y 2779 antes de Mashiach, quien fundó su imperio. El imperio cayó ante los invasores gatís, y estos a su vez tomaron los registros y la literatura de la época y no quisieron reconocer los textos y las tradiciones de la región. El rey de Uruk, Utagel, lideró con éxito una rebelión contra los gutís y los derrotó, aunque poco después se ahogó. Fue sucedido en guerra por su yerno, y quien expulsó a los gutís. Aunque el pueblo de Mesopotamia se había rebelado repetidas veces contra Sargón y sus sucesores tras la caída del imperio acadio y el caos resultante de la dominación gatí, los reyes acadios fueron reverenciados como héroes de una época dorada. El género literario conocido como la literatura de Mesopotamia, Naru, como personajes centrales encarnaban los principios de la realeza, que servían como figuras ejemplares sobre cómo se debía respetar y acatar la voluntad de los dioses para poder prosperar. Bueno, vamos a adentrarnos en este orden que estamos avanzando con el código de Hammurabi, ya que lo pude descargar en el PDF, y quiero mirar algunas notas también del texto que ustedes lo van a descargar y lo pueden tener, repito, aquí en internet lo pueden descargar, PDF del código de Hammurabi. Este es un libro de dominio público, en tanto que los derechos de autor, según la legislación española, han caducado. Dice el texto, prólogo, Hammurabi: cuando Anún, el altísimo rey de los Ananuks, y el divino Enlil, señor de los cielos y tierra, que prescribe los destinos del país, otorgaron al divino Marduk, primogénito del dios Ea, la categoría de Enil, soberano de todo el pueblo, y lo magnificaron entre los Igigus, cuando impusieron a Babilonia su sublime nombre y le hicieron la más poderosa de los 4 cuadrantes. Cuando en su seno aseguraron a Marduk un reino eterno de cimientos tan sólidos como los del cielo y la tierra, en aquellos días Anún y el divino Enil, también a mí, Hammurabi, príncipe devoto, respetuoso de los dioses, para que yo mostrase la equidad al país, para que yo destruyese al malvado y al inicuo, para que el potente no oprimiese al débil, para que yo, como divino Shamash, apareciera sobre las cabezas negras e iluminara la tierra, para que promoviese el bienestar de la gente, y me impusieron el nombre. Yo soy Hammurabi. Atención, estoy leyendo del texto original de Hammurabi,
Por eso les pido, si usted lo puede descargar, hágalo por favor, porque es que es interesantísimo que conozcamos el detalle de la historia. No estoy aquí pues tratando de compartir algo, sino estoy leyendo literalmente el texto para que veamos su importancia. Dice, yo soy Hammurapi, el pastor elegido del divino Enlil, el acumulador de la abundancia y de la opulencia, el que ha llevado a buen fin cuanto concierte a Nippur Duranquí, y devoto cuidador de Ekur, el rey eficiente que ha restaurado Eridut en su lugar y purificado el ritual de Apsu, el huracán de los 4 cuadrantes, el engrandecedor del nombre de Babilonia, el agrado del corazón de Marduk, su señor, el que acude a diario a servir a Exagil, la semilla regia generada por el divino Sin, el enriquecedor de Ur, el humilde, el fervoroso, el que aportó la abundancia a Iskeganul, el rey prudente, obediente al divino Shamash, el poderoso que ha consolidado los cimientos de Sipar, el que ha revestido de frondosidad la capilla superior de Haya, el que ha hecho el Ababar en un templo excelso, semejante a la morada de los cielos, el guerrero compasivo con Larsa, el renovador de Ebabar para el divino Shamash, su aliado, el señor revitalizador de Uruk, el suministrador de aguas de la abundancia a su pueblo, el que ha levantado la cúspide de Eanna, el que ha acumulado abundancia para Anún y la divina Istar, el protector del país, el que ha reunido a las gentes dispersas de Isin, el que ha colmado de abundancia el templo de Engalmaj, el dragón de los reyes, el hermano predilecto del divino Sababá, el consolidador de los cimientos de Kish, el que ha rodeado con una aurora resplandeciente, el Emet Usar, el celebrante fiel de los solemnes ritos de Utar, el administrador del templo, la malla captora del enemigo a quien erra, su compañero concedió el logro de sus deseos, el engrandecedor de Kuta, el que ha acrecentado inmensamente todo el Meslán, el búfalo fiero que cornea a los enemigos predilectos de Tatú, la alegría de Borshipa, el devoto que abandona los deberes para con el Exida. Bueno, y aquí vienen todos los títulos: el captor de los enemigos, el predilecto del Telín, el príncipe para cuyas oraciones acepta en la divina edad, el rey vivificador, tremendo, el sabio, el buen ecónomo, el que alcanzó las profundidades de la sabiduría, el que amparó a los habitantes de Malgot en la catástrofe, el simiente de sus casas, el que en la abundancia decretó el divino Ea y la divina magnificadores de su reino, pastor de la gente, cuyas obras son del agrado de Istar, el que aseguró la presencia de Istar. La semilla eterna de la realeza, el rey todopoderoso, sol de Babilonia que hace amanecer la luz sobre el país de Sumer, en los 4 cuadrantes, el protegido de Istar. Bueno, toda esta historia es el epílogo para entender cómo este código Hammurabi era considerado la máxima expresión de un hombre que prácticamente, comillas, era el dios del momento. Y vimos todos los títulos que él mismo se coloca frente a todo, es decir, era el hombre proveedor, era el hombre de la sanidad, era el hombre de la justicia, era el hombre de la multiplicación, de la semilla, dice, la simiente de la casa del pueblo. Es impresionante. Ahora, hablemos un poco frente a las leyes. Miren lo interesante de las leyes. Voy a leer algunas de las leyes, son 282, por supuesto no las vamos a leer todas, usted tiene como tarea hacerlo en casa. Si un hombre acusa a otro hombre y le imputa un asesinato, pero no puede probarlo, su acusador será ejecutado.
Si un hombre le imputa a otro hombre actos de brujería, pero no puede probarlo, el que ha sido acusado de magia tendrá que acudir al divino río y echarse al divino río. Y si el divino río se lo lleva, el acusador le será lícito quedarse con su patrimonio. Pero si el divino río lo declara puro y sigue sano y salvo, quien lo acusó de magia será ejecutado. El que se echó al divino río se quedará con el patrimonio de su acusador. Veamos un poquito esto porque esto es muy interesante. A ver, definámoslo. En este concepto del adarra, así se llamaba esta acción, ¿qué ocurre? Cuando una persona habla, acusa a alguien de haber cometido un delito, vamos a pensar homicidio, robo o brujería, o veámoslo desde otro punto, desde el punto de vista del adulterio, también desde el punto de vista de un pecado, porque el Código de Hammurabi tiene tanto las leyes civiles como las leyes espirituales. Hablemos de homicidio por ahora, más adelante miraremos el concepto de adulterio, pero hablemos de homicidio. Alguien denuncia públicamente a alguien de haber matado a otra persona. Entonces el acusador lo presentan, digamos, al juez, y el juez determina que el inculpado, probablemente amarrado de pies y manos, era lanzado al río. Aguas turbulentas. Aguas turbulentas. Si el acusado perecía ahogado, pues significaba que era culpable. El muerto, pues se murió el muerto, se murió el acusado, entonces ya el culpable fue, digamos, condenado, su muerte solucionaba el problema. Pero, si el acusado de haber cometido homicidio era lanzado a ese río caudaloso, aún amarrado, y lograba salir con vida, es decir, si era muy buen nadador. Yo creo que ahí el que acusó tenía que primero preguntar si sabe nadar o no, pero si era muy bueno para nadar y lograba salir con vida, en ese caso la denuncia recaía sobre el denunciante, es decir, el que inicialmente había sido acusado ahora será libre, podrá quedarse con todas las propiedades que tenía su acusador, y además su acusador ahora será lanzado al río de tal manera que muere. Vean lo interesante entonces cómo el Código de Hammurabi empieza a hablarnos de situaciones muy particulares. Dice, si un hombre acude ante un tribunal con falso testimonio y luego no prueba su declaración, si se trata de un caso con pena de muerte, ese hombre será ejecutado. Es decir, si llevaba, repito, a alguien en acusación, que esa acusación llevaba consigo pena de muerte y no podía probar su acusación, entonces la pena de muerte sería para el acusador. Esto podríamos ponerlo en términos modernos, como dice la palabra. Cuidadito mi boquita lo que dice. Porque cuando normalmente nosotros juzgamos, señalamos, acusamos, y es que dijo, bueno, esto yo no lo sostengo realmente, esto es aquí entre nos, pues aquí que nadie sepa, pero yo lo que creo, cuidadito, porque realmente es justo lo que el Código de Hammurabi está enseñando. Vean lo interesante. Sigamos con algunos ejemplos. Si un juez instruye un caso, dicta sentencia y extiende veredicto sellado, pero luego modifica su sentencia, al juez le probarán que ha cambiado la sentencia y la suma de la sentencia la tendrá que pagar 12 veces. Además, en pública asamblea le echaron de su sede judicial de modo irrevocable y nunca más podrá volver a sentarse como juez en un proceso. Si un hombre roba algo, propiedad de Dios o del palacio, será ejecutado, y el que haya aceptado de sus manos lo robado será ejecutado también. Esto me recuerda como, ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado, Señor? Si un hombre compra o recibe un depósito, plata u oro, o un esclavo o esclava, o un buey, o una oveja, o un asno, o lo que sea, de manos de
hijo de un hombre, de manos de un hijo de un hombre o del esclavo de un hombre, sin testigos ni contrato, ese hombre es un ladrón y será ejecutado. Esto es muy interesante. Lo voy a repetir, estoy en una ley número 7, porque tiene que ver con lo que es el comercio hoy, con lo que es firmar un pagaré, firmar un acta, firmar un documento, hacer un contrato de renta, un contrato de compraventa, un contrato de venta, cualquier negociación que nosotros hacemos hoy, un crédito, un préstamo, entre hermanos, lo he dicho miles de veces, por favor, entre hermanos, no préstamos, hermanos, no. ¿Por qué? Porque si firmamos de por medio documentos y esto nos tiene que llevar a una corte, pues las situaciones entre hermanos en una corte no son realmente el proceso que Adonai espera que nosotros cumplamos. Si usted puede facilitarle a un hermano, facilitarle un dinero en calidad de préstamo y está todo dentro del proceso normal de la decencia, el común acuerdo, el respeto, la integridad, pues sencillamente esa palabra tiene poder, la persona regresará al crédito prestado y no habrá ningún problema y todos somos amigos y así nos sentimos mejor. Si un hombre compra o recibe en depósito plata u oro, o un esclavo o una esclava, o un buey o una oveja o un asno, o lo que sea, de manos de un hijo de un hombre o del esclavo de un hombre, sin testigos ni contrato, ese hombre es un ladrón y será ejecutado. Importantísimo, hermanos. Debe haber un testigo en la negociación, debe haber un contrato en la negociación, debe haber algo por escrito que determina que esa persona tiene esa responsabilidad. Si un hombre roba un buey o una oveja o un asno o un cerdo o una barca, sea del Dios o sea del palacio, lo devolverá 30 veces. Si son de un individuo común, lo devolverá 10 veces. Si el ladrón no tiene con qué devolver, entonces será ejecutado. Eso es así de sencillo. No tiene con qué pagar, I'm so sorry. Bueno, avancemos. Vamos a ir un poco más adelante. A ver qué otros textos leemos por acá interesantes. Esto es básicamente en cuanto a préstamos o propiedades en general. Veamos el número 27. En caso de que un soldado o un militar haya caído cautivo estando en su servicio en una fuerza del rey y su campo o su huerta se hayan confiado en su ausencia a otro y ese haya ido cumpliendo con sus cargos fiscales, si consigue volver y regresar a su ciudad, le devolverá su campo y su huerta y él cumplirá con los cargos fiscales. Eso creo que incluso lo tenemos vigente hasta hoy. Es decir, es como en un economato, como una mayordomía, como el mayordomo. Yo voy a estar fuera del país, te dejo encargado de la finca, toma la responsabilidad de mi finca, controla todo lo que se hace necesario con los pagos, los impuestos, los empleados, los servicios, las aseguranzas. Yo regreso aproximadamente en un año y para cuando regrese, pues seguirá siendo mi terreno, será mi propiedad, serás mi mayordomo, te estoy cumpliendo con los pagos de tus respectivos honorarios, la tierra seguirá siendo mía y si has tenido que pagar algo de más de lo que yo no he suplido, yo te lo regresaré. Vean cómo esto está ocurriendo 1700 años antes de Mashiach y lo que estamos leyendo, lo mismo que antes. Es decir, creo que no hemos cambiado mucho en estos aspectos. Avancemos un poquito a ver qué otra cosa nos encontramos por acá interesante. Si un hombre le cambia el campo, la huerta o la casa a un soldado o a un militar o a un colono y le paga un traspaso, que el soldado o el militar o el colono vuelva a hacerse cargo de su campo, de su huerta o de su casa, además se quedará con lo que haya entregado de traspaso. Normal. A ver, vamos a avanzar. ¿Qué otro punto me gustaría llegar a la parte de matrimonios? A ver, 75. Si un mercader efectúa un préstamo por determinado valor, perderá todo lo que haya prestado. Si un hombre toma prestados cebada o dinero de un mercader y luego no tiene ni cebada ni dinero para devolver, pero tiene otros objetos propios, que le entregue a su mercader lo que tenga a su mano en presencia de testigos según lo que valga, que el mercader no se oponga y que lo pueda aceptar. De acuerdo, si no tienes con qué pagar,
pues paga en especie, en materia, y cumplimos con el pago. Si un hombre quiere guardar su cebada y la guarda en casa de otro hombre, y luego de una pérdida en un silo, o el dueño de la casa abre el granero y se queda con grano, o niega haber guardado en su casa cebada alguna, que el dueño de la cebada declare públicamente su cebada ante el Dios, y el dueño de la casa pagará 2 veces la cebada que había aceptado el dueño de la cebada. Muy bien, a ver, avancemos. A ver, si una mujer no quiere seguir viviendo en casa de su esposo, que reciba la dote que trajo de casa de su padre y se marche. Estoy en la norma o en la ley 149. Si una mujer no quiere seguir viviendo en casa de su esposo, que reciba la dote que trajo de casa de su padre y se marche. O sea, el esposo entregará la dote y le dice: bienvenida, bienvenida. 150. Si un hombre regala a su esposa un campo, una huerta o un objeto, y le extiende documento sellado que después de muerto su esposo no lo reclamen sus hijos, la madre dará su herencia al hijo suyo que más quiera, no tiene que dársela a otro. Si la esposa de un hombre que vive en la casa del hombre, para evitar que se quede con ella un acreedor de su esposo, obliga por contrato a su esposo y le hace extender una tablilla, si ese hombre antes de tomar a esa mujer ya se había endeudado, sus acreedores no podrán hacerse con su mujer. Igualmente, si esa mujer antes de entrar en casa de su marido ya no se había endeudado, sus acreedores no podrán quedarse con su esposo. Vean qué interesante. Si la esposa de un hombre, a causa de otro varón, hace que maten a su esposo, a esa mujer la empalarán. Si un hombre yace con una hija suya, a ese hombre lo desterrarán de la ciudad. Si un hombre le elige una novia a su hijo y su hijo yace con ella, y más tarde es él quien yace con ella, y lo sorprenden, a ese hombre lo atarán y lo tirarán al agua a morir. Pena de muerte. Lo entendimos, ¿verdad? Si un hombre elige a una novia a su hijo, pero su hijo no haya sido aún con ella, y es el padre, quien yace con ella, que le pague a ella media mina de plata y le restituirá a ella cuanto hubiese traído de la casa de su padre, luego que se case ella con el marido que ella elija. Si un hombre después de muerto su padre yace con su madre, si un hombre después de muerto su padre yace con su madre, que los quemen a ambos. Si un hombre después de muerto su padre yace con su principal madrastra, que ya había alumbrado hijos, ese hombre será expulsado de la casa de su padre. Si un hombre toma una esposa, ella le alumbra hijos y luego a ella le llega su última hora, que el padre de ella no reclame su dote será solamente de sus hijos. Si el suegro no le devuelve el precio de la novia, él descontará de la dote de ella el precio de la novia, y luego que la dote de ella se la devuelva a su padre. Bueno, vamos a avanzar, vamos en la ley 173. Es interesante leerlo, hermano, repito, porque tiene que ver mucho también con nuestros tiempos, pero además porque estamos haciendo una diferenciación entre la Torá, la ley y las leyes civiles. Y recordemos, Mateo 5, vuelvo al punto para que reconectemos si en algún momento nos salimos del lugar. Mateo 5, hagamos este paréntesis nuevamente, en el capítulo 38 dice, aquí habla Yeshua, y Yeshua dice: ¿oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? ¿Oísteis? ¿Dónde estaba eso? Aquí, en el Código de Hammurabi, lo que conocemos como la ley del talión, que será lo que veremos a continuación, pero quiero continuar leyendo algunos textos porque esto me parece apasionante. Atención, si un médico hace incisión profunda en un hombre con bisturí de bronce y le provoca la muerte, o si le abre la sien a un hombre con bisturí de bronce y deja tuerto al hombre,
que le corten la mano. Vea pues, ¿cómo le parece? Hoy tendríamos a muchos médicos absolutamente en una situación terrible. Si un médico hace incisión profunda al esclavo de un individuo común y le provoca la muerte, restituirá esclavo por esclavo. Si le abre la sien con bisturí de bronce y lo deja tuerto, pagará en plata la mitad de su valor, hablando del esclavo. Si muere un hijo del dueño de la casa, que ejecuten a un hijo del albañil. Si un barquero calafatea un barco de 60 cures a un hombre, este le pagará 2 siclos de plata de honorarios. Esto es interesante porque aquí establece lo que son los conceptos de los honorarios. Me parece importante. Cuando se hacen trabajos de construcción, trabajos de carpintería, quién gana, cuánto gana, todo está absolutamente establecido. Si un hombre alquila un buey o un asno y en descampado lo mata un león, el riesgo será solo de su dueño. O sea, el que lo rentó no tiene responsabilidad, porque fue una circunstancia totalmente ajena. Si un hombre alquila un buey y lo mata por descuido a golpes, le restituirá buey por buey al dueño del buey. Obviamente, creo que estamos claros en eso. Si un hombre contrata a un boyero, le pagará 6 cures de cebada al año. Si un pastor a quien le fueron confiadas reses u ovejas para que las apacentara por haber cobrado ya su salario por anticipado, está satisfecho y deja que mermen las reses, que mermen las ovejas y que disminuyan las crías, dará empero crías y productos según lo contratado. Si un hombre contrata bueyes, bueno, ya leímos esto. Si un hombre compra un esclavo o una esclava y antes de que haya pasado un mes le da un solo ataque de epilepsia, que lo devuelva al que se lo vendió y el comprador recupera el dinero pagado. O sea, garantía por un mes. Te llevas este esclavo con garantía de un mes. Si son nativos de otro país, que el comprador declare públicamente ante el Dios el dinero que hubiera pagado y el dueño del esclavo o de la esclava le pagará al mercader el dinero que hubiere pagado y así redimirá a su esclavo o a su esclava. Bueno, estas sentencias de equidad que ha establecido Hammurabi, rey potente, y que le hizo aceptar al país como conducta segura y dirección correcta, estoy leyendo literalmente el texto, yo soy Hammurabi, el rey perfecto, respecto a las cabezas negras que me regaló Enlil y cuyo postrero me confirmó Marduk. Vuelve a repetir toda esta historia, todos sus títulos, todos sus honores, todos sus nombres, quiénes son, etcétera, 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 etcétera. A ver qué vamos a mirar. Repite toda la parte inicial que vimos al principio, en el que él se da todos los nombres de grandeza, que los grandes dioses de los cielos y la tierra, que los divinos Anakut, todos, que el genio del templo, que el templo del ladrillo de Banar, maldigan con maldición nefasta a él y a su semilla, a su país, a sus tropas, a su gente y a su ejército, que con estas maldiciones el divino Enlil maldiga en virtud de las sentencias de muerte. Bueno, impresionante, hermanos. Yo les recomiendo, de verdad, tomen un tiempito para que lean cada una de las leyes de aquellos tiempos, que repito, estamos hablando 1700 años antes de Mashiach, y de toda esa historia poder recuperar lo que hoy estamos viendo. Pero recuerden que nuestra dirección del programa va hacia concluir la ley, la Torá, los aspectos de la Torá versus los conceptos de la ley del hombre. Ahora, avancemos a nuestro siguiente punto. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan 2 minutos, dejemos el anunciado y continuamos el día de mañana. Ley del talión, segundo aspecto. En latín, lex talionis, que significa pena del talión. La ley del talión es la denominación tradicional de un principio jurídico y de justicia retributiva en la que la norma impone un castigo que se identifica con el crimen cometido. Es importantísimo. Por eso de allí veremos el ojo por ojo, obteniéndose lo que concluimos como la reciprocidad. El término talión deriva de la palabra latina talos o tale, que significa idéntico, muy importante, o semejante.
de donde deriva la palabra castellana tal por cual. De modo que no se refiere a una pena equivalente, sino a una pena idéntica. Es decir, aquí la ley del talión no nos dice que se va a pagar una proporción de acuerdo al daño ocasionado, sino se va a pagar exactamente el mismo daño causado. La expresión más conocida de la ley del talión es el pasaje bíblico que todos hemos ya mencionado: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Con el mismo sentido se utiliza la palabra retaliación, que en la Real Academia de la Lengua Española dice que recoge o equivale a represalias, como lo hemos visto en el castellano. La estructura y la etimología de la palabra talio contribuyen en su comprensión con el texto del lenguaje, que tiene que ver con resaltar la reciprocidad. Talio deriva de un adjetivo talis, que sirve como correlativo. Por eso cuando entendemos ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión lo que está indicando es que la acción cometida, el delito cometido, la intención de cometer una acción, matar, robar, herir, debe entonces ser sancionada con la misma pena. El ejemplo más práctico para concluir es, vamos a pensar en el caso dije el caso del oftalmólogo, que el oftalmólogo, haciendo una cirugía en el ojo de un paciente, se incurrió un error de cirugía y el paciente perdió su vista. En ese caso, la ley del talión indica que la acción, la pena por haber causado el daño en la vista de ese hombre será que el oftalmólogo pierda también su ojo. Es específicamente lo que nos trata la ley del talión. Entonces, lo que se busca específicamente es que haya un pago correspondiente al daño causado. Bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta este punto. Vean qué interesante hemos encontrado en esta semana. Primero, conocer todo lo que tiene que ver con la ley a través del texto bíblico, cómo Yeshua, Moshe y todos los pasajes bíblicos que leímos nos hablaron del cumplimiento de la ley, de la obediencia, de la sujeción, esforzarnos, ser valientes, meditar en la palabra, obedecer la palabra, amar la palabra, vivir la palabra, y todo como tal la ley a la luz de la palabra escrito está, nos trae a vivir en convivencia, en armonía, en unidad, en familia, nos trae en bendición, 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 en prosperidad, prosperidad, prosperidad. Y cuando hablo de la prosperidad no necesariamente esa prosperidad que alguna vez nos ofrecieron, la prosperidad, la salud, la familia, el hogar, el ministerio, la vida en general. Esa es la prosperidad, cuando estamos en una relación permanente con nuestro Adonai. Pero cuando vemos cómo la Biblia nos hace justicia justa y comprendemos la ley del talión y comprendemos la ley del Hammurabi y comprendemos las leyes jurídicas y comprendemos las leyes civiles, entonces ahora podemos diferenciar la ley del hombre de lo que vimos en principio del programa llamada el espíritu de la ley. Y Yeshua nos dio la respuesta perfecta. A la letra, dice tal cosa, pero yo les digo, y tomamos como ejemplo el adulterio. El adulterio, el pecado del hombre, la mujer con otra persona dentro del vínculo matrimonial. Pero Yeshua dice, en el espíritu de la ley, Yeshua que dice, no solamente es el adulterio desde el punto de vista físico, sino es el adulterio solamente con el hecho de mirar. La provocación solamente, ya hay adulterio en su corazón. El espíritu de la ley. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por sus buenos mensajes. Gracias por compartir este video. Gracias por suscribirse aquí en Israel Casa Integral. Hasta el día de mañana continuaremos con este tema apasionante. Gracias por su compañía, mis amados. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro. Me despido. Para todos, amados, un muy buen día. Tengan un día excelente. Mediten en todo lo que estuvimos compartiendo y los espero para el día de mañana. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.